El tema de la época de Lutero es la culpa, mientras que el tema que Lutero entiende ha de reflejar el Evangelio es el perdón. Aquí se encuentra la columna vertebral de un hombre que, sin ser el gran teólogo de su tiempo, logra de verdad una revolución y una emancipación de la conciencia hacia el encuentro personal con Dios. En el año 1510 realiza una visita a Roma, donde el lujo sin precedentes y la hipocresía existente entre los altos dignatarios de la Iglesia romana acentúan su ruptura ideológica. Se entiende a Lutero, más allá de la reforma religiosa, que podemos discutir el término reforma, porque ciertamente Lutero conserva desde su origen todo lo que traía la tradición cristiana, sin cambiar nada, ni apartar ninguna verdad, que eso sería reformar la Iglesia, sino que él las conserva y busca, como decimos, defenderlas, más allá de las tradiciones temporales en las que estaba sumida en el siglo XVI y en su época el papado, y no solamente Roma, sino la Iglesia en general. Él busca contagiarle a la gente la alegría que viene de la seguridad del perdón de Dios. Estamos hablando de la época en que la emancipación de la conciencia, ese encuentro personal con Dios, nos traen a nosotros la clara identificación con la felicidad de un Dios que viene a apagar nuestro sufrimiento y a traernos toda su gracia, para que brillemos junto a Él en un destino de gloria y de victoria, como lo denota la resurrección del mismo Jesucristo. Así es como Lutero, a través de aquellos principios en la carta a los Romanos, el justo por la fe vivirá, encuentra el punto de partida, no solo de un pensamiento, sino un estilo de vida nuevo, para que los católicos, porque él no tenía intención de reformar, ni quitar, ni escindir, ni hacer un cisma dentro de la Iglesia, para que los católicos, reitero, puedan rescatar de su propia fe no la agonía de vivir siendo cristianos, sino la alegría de vivir siendo cristianos. El día 31 de octubre de 1517, Martín Lutero formula su primera protesta, colocando en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis que desafiaban la teoría y práctica de la venta de indulgencias. Este desafío produce la ruptura con Roma, culminando con la excomunión de Lutero en junio de 1520, cuya bula quemó en público, volviendo a desafiar al Papa y su iglesia. Así es como Martín Lutero, interpretando ese tiempo, interpretando una liturgia que nada tenía que ver con la gente, en una época en que nadie sabía leer y escribir, excepto los doctores de la Iglesia y los grandes señores, e incluso los reyes, algunos de ellos no sabían leer y escribir y esperaban de sus letrados o de sus escribas que escribían sus documentos. Es en ese tiempo donde Lutero dice: hay que enseñar a la gente a leer y escribir para que pueda interpretar la palabra de Dios. Y es más, la palabra de Dios debe llegar a ellos en el idioma de su propio pueblo, porque Jesús habló el idioma de su pueblo, de su tierra, ahí entre los hebreos. Por eso, él, intrépido, se dedica en forma perseverante a la traducción de la Biblia, para que las palabras de Dios, toda entera, Antiguo y Nuevo Testamento, llegaran a la gente en el alemán, que sigue siendo hoy esta obra de Lutero una de las obras más importantes de la literatura, de la lengua alemana. Hasta el presente nadie ha podido superar la belleza de la traducción luterana. Con la unión de sus seguidores, se reúnen un número de acuerdos, cuya mayor importancia lo encabeza el adoptado en Augsburgo en 1530, conocido con el nombre de Confesión de Augsburgo, el cual refleja claramente el espíritu y las convicciones de Martín Lutero. No hay que reducir la reforma de Lutero a una simple cuestión histórica o a una disputa entre el poder temporal y el poder celestial. Lutero no se quiso meter en política. Lutero habla de la salvación del alma. Lo precioso de la Rosa de Lutero es un catecismo hecho en lo gráfico. Ahí nosotros encontramos el alma del hombre, que es la rosa blanca del fondo, su corazón en rojo, la cruz en negro, todo ello en un fondo azul alrededor de un círculo dorado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el corazón de la persona recibe
personalmente, en forma consciente, a nuestro Señor Jesús como su Salvador y su Señor, entonces el alma se purifica. Y allí la promesa es el cielo, esa es una promesa eterna, que es el círculo dorado, el círculo de oro que rodea toda esta preciosa figura. Estamos ante un catecismo con el que Lutero quería enseñarle a la gente que alcanzaba con recibir al Señor en el corazón. Algunos han dicho que los luteranos entendían que eran innecesarias las obras y se criticó esto durante largos siglos. No es cierto, no se trata de que no hay que hacer buenas obras, se trata de que no se pueden hacer buenas obras sin el espíritu del amor. Esto lo sostiene Lutero. Lutero es un grande que en el siglo XVI se levanta sobre la miseria de su época para anunciar un amor cierto, real, verdadero, por un Dios que se hace carne, que viene a caminar entre los hombres y que le trae el fin de su sufrimiento, de su enfermedad, de su dolor y hasta el sentido mismo de la muerte. Por eso Jesús nos deja su Espíritu Santo. Los carismáticos luteranos entendemos que ese Espíritu, que es el Espíritu de Jesús, hoy está obrando en la comunidad. Por eso ponemos el énfasis en la celebración litúrgica, no en himnos de la época del siglo XVI, sino en himnos modernos, en canciones modernas que puedan llevarle a la gente todo eso mismo que Lutero le quiso llevar a los suyos en su tiempo y que nosotros debemos seguir traduciendo porque la Iglesia está siendo siempre reformada, respondiendo a las necesidades de cada época. Hoy, como bien podemos demarcar, la rosa de Lutero tiene el mismo significado que en aquella época. Sigue siendo un gran catecismo para muchas almas que buscan sinceramente a Dios. Un catecismo sencillo que no pasa por la teología, sino por la entrega. Una entrega que primero hizo Dios para nosotros y que solo requiere de nosotros lo mismo que la Santísima Virgen María. El sí, un sí dado a Dios en amor, en entrega, en simplicidad y sin ningún doblez. Ese sí hace que dentro del corazón del hombre se instale el Señor. Y lo dice Jesús en el Evangelio. He venido para que todo, y nosotros insistimos, todo, el que crea en mí, se salve y tenga vida eterna.